Muchas gracias. Estamos llegando casi al final de esta quinta edición del Forbes Real Estate Summit y para ello estamos en conversación aquí en el piso con Alejandro Zucolilio de Suba Inversiones y con Diego Charlín, socio fundador de Elqui Partners, pero también nos acompaña a distancia Juan Manuel Fernández, CEO de Itaú Asset Management Paraguay. En este encuentro vamos a estar hablando sobre invertir en Paraguay, fondo de renta residencial versus apartamentos, ventajas y desventajas. ¿Quién mejor que ustedes para contarnos? Alejandro, ¿querés comenzar, digamos, contar un poco a nuestra audiencia cómo está hoy el clima de negocios en Paraguay y qué oportunidades se abre para el desarrollo del mercado del real estate? Claro que sí, Laura. Un gusto poder compartir con toda la audiencia. El mercado en Paraguay está en pleno auge, hay un crecimiento muy importante con 68 proyectos activos hoy en Gran Asunción ya con planos aprobados, un crecimiento importante en la oferta, pero además hay un crecimiento que se está dando en la demanda, sobre todo en un segmento medio, con el crecimiento de la clase media. Y eso generan oportunidades. Tenemos también una tendencia importante de migración del campo a la ciudad, una población que era eminentemente rural en Paraguay y hace 2 años pasó a ser mayoritariamente urbana y este proceso se va a acelerar en el tiempo. Además estamos empezando a experimentar una ola de migración de inmigrantes de Chile, de Argentina y de otros países de la región que están viendo con buenos ojos el crecimiento de Paraguay, el bajo nivel de inflación que tenemos como país, hoy en día 5% de la inflación con la que vamos a cerrar este año. Qué envidia, Entonces, sí, qué 5% envidia. anual, importante aclarar Sí. también, ¿verdad? Y eso obviamente genera una oportunidad de crecimiento, de inversión, de posibilidades de las personas con una aspiración ascendente social de poder vivir en un apartamento, salir de la casa de los padres y genera una necesidad nueva que es la que detectamos primero como Suba desarrolladora y para eso creamos también una división del negocio que se llama Eleva, que es una división con socios especializados en operación de productos multifamily para poder desarrollar un concepto nuevo, un asset class nuevo en Paraguay. Y eso es lo que estamos aquí presentando, el concepto de lo que es multifamily y entender un poco por qué vemos esta oportunidad en el Paraguay. Ahora vamos a ir al multifamily porque digamos, es un tema que me interesa, que sé que está muy en boga. Aquí en Argentina no está tan abiertamente, quizá no se conoce tanto, pero sí en Chile, y Diego nos va a poder contar un poco su experiencia. En Estados Unidos es muy fuerte, en Paraguay. Quería invitar a Juan Manuel, que es quien nos está escuchando y mirando del otro lado, que nos pueda dar una mirada acerca del sector financiero, de las inversiones en real estate en Paraguay. Bueno, ¿qué tal, Laura? Un gusto estar compartiendo con vos y con el resto del panel. Eh, bueno, un poco el sector financiero, principalmente lo que es la industria de fondos en este último tiempo ha tenido un crecimiento bastante grande, bastante exponencial. Desde el 2015 para la fecha son 7 las nuevas administradoras de fondos y manejamos en total un patrimonio de cerca de 950 millones de dólares que están destinados a fondos de renta fija en cerca de 890 millones y en 60 millones a activos destinados, activos reales, a activos de fondos cerrados. La verdad que si uno compara los montos con respecto a otros países, por ejemplo a Argentina inclusive, son montos que nominalmente pueden parecer bajos, pero la realidad es que los montos son cerca de un 2,5% del PIB. O sea, son montos que ya tienen un crecimiento significativo y más exponencialmente en el último tiempo. Desde hace 18 meses la industria creció cerca del 0,7% del PIB solamente en fondos de este tipo. Hace alrededor de 24 meses no existían tanto los fondos de renta inmobiliaria o los fondos destinados a real estate, principalmente porque no había una demanda real por parte de los inversores. Hoy lo que estamos viendo como industria es que hay más inversores que están interesados en el rubro. Muchos de los aspectos dinamizadores
del segmento eran los que tocaba recién Alejandro, y vemos que hay una diversidad que hoy se encuentra concentrada en un monto relativamente bajo, que son 25 millones de dólares en fondos de real estate, pero que vemos que va a ir creciendo. La cantidad de aprobaciones de fondos pasaron de ser 3 fondos a 12/14 fondos en este último tiempo, que van a estar volcándose a este segmento. Bien, y Diego, bueno, ustedes desde el que están asesorando y trabajando también junto a Itaú y sumando la experiencia en Chile. Exacto. Muchas gracias, Laura, por la invitación y muchas gracias al panel también. La verdad que ha sido un placer trabajar con Itaú Asset Management. Nosotros somos una investment banking boutique chilena que viene a construir un poco las historias de éxito que se han dado en algunos tipos de activos como el real estate multifamily en Chile e integrarlo en un país como Paraguay. Ahora construyendo un poco en lo que decía Alejandro y también lo que comentaba Juan Manuel. Hoy día Paraguay efectivamente es un caso bastante interesante tanto para inversionistas locales como internacionales. Incluso inversionistas chilenos están mirando mucho la inversión en el país. Por lo que comentaba Alejandro, tiene características macroeconómicas muy atractivas en la región, tiene componentes estratégicos, es rico en recursos naturales, tiene un sólido crecimiento en los últimos 5 años en torno al 4 o 5% y tiene características tanto institucionales como económicas que lo hacen un país atractivo durante los próximos años. Perdón. Sí. No, te estaba por No, perfecto. No, por favor. Y dentro del contexto, efectivamente, que Sí. se da que el país es muy atractivo, también lo que comentaba Juan Manuel, el asset class en este caso, Sí. que es sumamente probado el tema de que son los multifamily o la renta residencial, en este caso, principalmente se desarrolla en Estados Unidos. Hace más de 100 años, de hecho, en el fondo partió el multifamily, solo que es un asset class sumamente atractivo para tanto inversionistas institucionales como naturales por los beneficios que lleva. En escenarios de tasas altas de interés, en el caso como estamos viendo actualmente, y con la migración campo-ciudad que mencionaba Alejandro, se hace un asset class sumamente atractivo para sobre todo las nuevas generaciones, que no tienen oportunidades de repente de comprar un activo en la ciudad. Estos activos presentan mayor flexibilidad y mejores amenities que les pueden hacer atractivos rentar versus comprar una propiedad. Para que lo pueda entender, quizá alguien que nos está mirando y que no es del sector y que no está tan empapado del rubro. ¿Cómo se define qué es el multifamily y en qué se diferencia un tipo de inversión frente a una más tradicional como podría ser un departamento, al menos a lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo de los ladrillos? El que quiera, ¿eh? Sí, yo puedo comentar que básicamente, para usar los términos más simples, uno es un edificio que se gestiona profesionalmente, donde hay accionistas o cuotapartistas del fondo que son socios o dueños de ese activo y se administra desde una administración central, lo cual a su vez diluye el riesgo de desocupación y muchos otros riesgos que van a comentar tanto Diego como Juan Manuel, pero además el comparativo con un edificio tradicional donde uno compra un apartamento es que uno está comprando un activo físico con un título individual que tiene mucho menor liquidez, es más difícil de vender, digamos eso, cuando necesitas salir, y también que como hay copropietarios o socios de este formato de apartamentos individuales, las decisiones se toman de una manera descentralizada. O sea, si queremos hacer un buen mantenimiento del edificio, hay que convencerle al 51% de los copropietarios que quieran Sí. invertir en mantenimiento. Y es muchas veces por eso que hay edificios que se van viniendo abajo en el Sí. tiempo al no convencer a esa mayoría de invertir en los mantenimientos adecuados. Por otro lado, tenés el formato del multifamily, donde esas reglas ya están preestablecidas, donde se contratan operadores profesionales, gestión profesional. Como todos los apartamentos son de inquilinos, entonces uno ya tiene una estrategia de comercialización, uno ya tiene una estrategia de administración que está, digamos, consolidada y no tiene, en el caso de un edificio donde se vendieron apartamentos, hay veces que compró uno que vive, compró otro que vive su hermano, compró otro que alquila, y entonces hay distintos tipos de clientes. En el multifamily es
un tipo de cliente inversor en el fondo y un tipo de cliente inquilino, que es el cliente final. Y bueno, en Estados Unidos es un mercado donde el multifamily es muy fuerte. En Chile también. En Chile también, la verdad que en Chile este mismo sector ha crecido bastante durante la última década. O sea, si vemos las cifras del 2015, 2014, contábamos con una decena de edificios de este tipo. Hoy día son ya más de 150 edificios con estas características. Y la nobleza que tiene el activo que mencionaba Alejandro, efectivamente son activos que están desde un inicio diseñados para que sean dedicados para la renta, en el fondo, en vez de vender las unidades de departamentos, sino que está diseñado en su contexto para ser destinado a la renta de las unidades del edificio. Y eso brinda, por supuesto, bastantes beneficios a las personas, sobre todo en temas de seguridad, de amenities, que lo valoran mucho, sobre todo que tienen en ubicaciones bastante privilegiadas dentro de la ciudad. Generalmente, cuando vemos cómo se desarrollan, tanto en Estados Unidos como en Chile, en qué sectores de las ciudades se desarrollan principalmente en sectores céntricos, con buenos, en fondo, accesos, y que el edificio mismo cuenta con buenos amenities, lo que hace una inversión bastante atractiva, sobre todo a las nuevas generaciones, en el fondo. Y además, Juan Manuel puede comentar un poco de los beneficios fiscales y otros, reducción de riesgos que tiene también el modelo. O sea, hay varias ventajas que también se miran desde la asset en sí. Bien. Y justo no lo quería interrumpir a Diego contando un poco la experiencia de Chile, que es muy rica y es en donde nosotros estamos basándonos para armar o para pensar en el armado de un fondo de este tipo, sino que el vehículo ya de por sí tiene unas características que son muy demandadas desde el lado del inversor, propiamente dicho. Y comparativamente con lo que mencionaba Alejandro, el punto de comparar un vehículo como versus la compra directa es que el vehículo en realidad lo que le está brindando al inversor es la posibilidad, primero tiene ventajas impositivas muy buenas, no pagan impuestos a la renta, no se pagan impuestos sobre distribución de beneficios, pero también uno de los aspectos más importantes es, y creo que lo mencionaron tanto Diego como Alejandro, es el concepto de riesgo. Al comprar un activo directamente, uno está sometido a ese riesgo. Está sometido a el riesgo de vacancia, de depreciación que puede tener acelerada, problemas con el edificio, lo comentaban que hay que ponerse de acuerdo con respecto a todos los propietarios para poder realizar modificaciones. En el caso de invertir en este tipo de vehículos, hay una eficiencia en términos de la distribución del riesgo. La vacancia es bastante más baja, entonces uno no está sometido a la vacancia de un departamento, sino a la de varios, con lo cual se va mitigando, mismo con respecto a la morosidad, y uno puede tener una alternativa para poder invertir no solo en un barrio, no solo en una locación, sino en una serie de activos. Entonces, todo tipo de riesgos van a quedar más diluidos. Buenísimo. Bueno, les agradezco mucho a los tres. Pasó volando el tiempo. Creo que tiraron un montón de títulos y de temas para que podamos más adelante seguir indagando y abriendo porque hay un gran potencial. Y bueno, muchísimas gracias Juan Manuel, Diego y Alejandro por acompañarnos en esta quinta edición de Forbes Real Estate Summit y a ustedes también que nos están mirando y por escucharnos. Muchas gracias.